Se ha alcanzado el tamaño máximo, dice. Pero sigue grabando. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como vieron ahí en el título, hoy vamos a salir a dar una vuelta en la Volkswagen Saveiro. Pero bueno, para eso primero tengo que instalarle el sistema de escape. Pero si recuerdan, yo tengo que modificar el caño de escape porque les juro que me olvidé por completo del caño de escape. Bueno, este de acá es el tramo que va el túnel ahí de la carrocería, pero esta parte tengo que modificarla. Bueno, lo traje aquí para presentarlo y ver qué onda, porque la cámara esa justamente va en ese espacio. Porque esta cámara silenciadora queda justito en el compartimento de la batería que yo fabriqué. Acá necesitaría 4 centímetros de espacio para que la cámara quede bien en su posición original, pero bueno, eso ya está, ya corté, no va a poder ser así. Me va a estar estorbando. Lo que voy a hacer es directamente modificar su posición. En vez de que haga todo este recorrido, vamos a hacer que el tubo esquive el compartimento de batería. Va a venir un caño directo aquí, y en este sector donde tenemos todo el espacio, acá abajo de la caja de la camioneta, vamos a ubicar esa cámara silenciadora. Así, de esa manera mantenemos las dos cámaras y salvamos de que esto estorbe con el compartimento de la caja de la batería. Listo, ya terminé de fabricar el caño de escape. Ahí tenemos, esta sería la configuración final.
Por aquí tenemos el tacho del medio y bueno, este es el último tramo del caño. Y así es como quedaría instalado entonces el caño de escape. Por aquí también le soldé otro soporte como traía originalmente, solo que el anterior estaba roto, así que el caño de escape estaba prácticamente colgando únicamente de allá atrás. Ahora ya fijé también aquí, así que voy a tener que sacar este último tramo que sale del múltiple de escape para poder después terminar de soldar bien esto y bueno, pintar este pedacito que soldé. Ahí está en el medio de la carrocería el primer tacho, va conectado mediante esta brida, así que reutilicé esta unión acá. Luego viene todo el caño por aquí, pasa por el costado del compartimiento de la batería y luego hace una pequeña subidita. Totalmente reconstruido el caño de escape con el mismo tubo de escape, o sea, lo reciclé por completo, a excepción de esta curvita que encontré por ahí que tenía, así que le añadí esto. Y aquí tenemos por último la última cámara, a la cual le soldé acá una serie de ganchitos. En este caso le soldé 3, entonces tiene uno acá, otro por acá y otro aquí en la esquina. En este momento está sujeto con alambre nomás, pero bueno, ya vamos a comprar después los soportes de gomas, eso. Y bueno, como vieron, le soldé también la colita, la terminación hacia abajo como tenía original. Entonces lo que me resta por hacer acá es pegarle una pintadita con pintura de wash primer aquí a los soportes que soldé, a este que está acá y el que está aquí al fondo. Y arriba del wash primer le voy a tirar pintura de subcarrocería, que también le voy a pintar así con pincelito nomás. Y bueno, el caño de escape también voy a estar pintándolo. Lo que voy a hacer primero es pasarle un cepillado cero con la moladora. Después lo limpiamos bien con desoxidante fosfatizante y le aplicamos una pintura en aerosol de alta temperatura. Bueno, todos estos productos de pintura que me mandan siempre la gente de Pinturas Misioneras, para dejar trabajos como estos con un buen acabado. Así que vamos a terminar. Muy bien, ya está completamente instalado el sistema de escape en la Saveiro. Como vieron, le reforcé aquí el soporte este que fabriqué. Y bueno, también ya lo pinté. Como así también pinté todo el tubo de escape con pintura de alta temperatura. Así que ahora ya está para darle marcha a la camioneta, escuchar cómo suena. Vamos a poner en contacto. Esperemos que se apague el precalentador. Muy bien, ahí ya no se escucha prácticamente nada más que bueno el sonido del propio motor gasolero, ¿no? Pero el escape está cumpliendo muy bien su función.
Ahí quedó bien instalado. Como pueden ver, acá hay una buena luz. Es prácticamente una mano que pasa por aquí. Y en este momento las ruedas están colgando, así que cuando baje la camioneta acá va a aumentar un poco la luz. Así que el escape quedó recontra bien instalado. Lo que voy a pasar a hacer ahora para poder salir a dar una vuelta en la camioneta es empezar a armar toda la carrocería por fuera. Así que tengo por aquí todas las ópticas. Sí, estas son las originales, están en muy buen estado las ópticas. La verdad es simplemente hay que darle una limpieza antes de montar la camioneta, pero estas van así tal cual están. Por aquí tenemos los foquitos de los guiños, también están en buen estado. Este tiene una pequeña rajadura, no sé si esto hice yo o ya vino así, no lo recuerdo. Y por aquí están las micas traseras, esta que está hecho pelota. Se le había puesto cinta para que no le entre agua nomás. Y esta está bastante bien, pero ya está vieja, así que conseguí un juego de micas nuevas. Sí, aquí tenemos las micas traseras para la camioneta, mica izquierda. Por aquí está la mica del lado derecho. Miren lo que me conseguí acá. Miren lo que me conseguí acá. Son los faritos de los guiños, pero en color ámbar. Esto es mucho más facherito, me gusta más en color ámbar que el color blanquito ese transparente, así que le voy a estar colocando estos faros. Por aquí tenemos el otro también. Por acá tengo el paragolpes delantero, que bueno, a simple vista se lo ve bien, aunque si miramos por el lado de atrás, todos los soportecitos estos de plásticos, que son los que anclan el paragolpes de plástico a el soporte este de acero, están todos rotos, la mayoría está todo quebrado, así que por eso vamos a cambiar y ponerle un paragolpes nuevo. Por aquí ya está el paragolpes que le vamos a instalar a la camioneta. Este está 0 kilómetros. Tiene los soportes laterales nuevos también, porque este lo tiene roto. Por eso decidí cambiar el paragolpes completo, que también vamos a estar instalándolo. Por aquí está la parrilla vieja. Esta la voy a utilizar así como está nomás, así que lo único que quizás tengo que hacer es pegarle una pintada al logotipo de Volkswagen, pero bueno, eso más adelante. Por ahora quiero armarla porque quiero ver cómo queda la camioneta armadita. Le pegamos una buena limpieza a las dos ópticas delanteras y vamos a montar todo, ¿sí? Some niggas go through when they lock down, they really can't hack it. Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother, and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the check in on him. Things happen, so I really wasn't reckoning on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This be shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink,
shy, gotta eat, step it on my feet, spread love, dig it. Great, careful, shy, gotta eat, step it on my feet, spread love, dig it. Sweet, great, careful, shy, gotta eat, step it on my feet, spread love, dig it. Sweet, great, careful, shy, gotta eat, step it on my feet, spread love, dig it. Sweet, great, careful, shy, gotta eat, step it on my feet, spread love, dig it. Sweet, Muy bien, ya terminé de armar todo el frente de la camioneta y la verdad que va quedando re linda. Me gusta mucho el contraste que hacen los foquitos naranjas ahí con toda la carrocería, ¿no? Con todo el conjunto que es bastante oscuro, ¿no? El color es oscuro, los paragolpes negros, las llantas negras. Y ahora vamos a continuar por la parte trasera. Vamos a instalarle los focos de atrás y el paragolpes, que aquí ya lo tengo desarmado, lo desarmé para poder limpiarlo bien. Por aquí están los soportes que van en la chapa de la carrocería y voy a aprovechar de estar instalándole este kit de sensor de estacionamiento que trae acá un pequeño display en el habitáculo donde te marca la distancia a la que está el objeto. Creo que el rango de medición va desde medio metro hasta 2 metros. Tenemos 4 sensores, así los compré de color negro y aquí está la centralita. Esto lo voy a instalar ahí nomás en la parte trasera de la caja, ¿no? Voy a fijar la centralita ahí y le ponemos la alimentación de 12 voltios a la luz de la reversa. La instalación de este equipito es muy sencillo. Simplemente alimentar la centralita mediante este cable que, bueno, negativo y positivo. El positivo lo sacamos de la reversa para que se encienda únicamente cuando ponemos reversa. Y aquí la centralita tiene todo los pines de conexión para los sensores y el display. Hay que tener cuidado nomás de conectar bien el orden de los sensores. No tenemos A, B, C y D, en donde vamos a ubicar el sensor A bien a la izquierda, el sensor B aquí en el medio a la izquierda, el sensor C en el medio a la derecha y el sensor D en el último extremo a la derecha. Así, de esa manera el display nos marca bien, además de la distancia, sino en qué sector se encuentra el objeto, porque te dice si estás más cerca de un objeto del lado derecho o de un lado izquierdo. Voy a arrancar por los faros traseros y ahí continúo con el tema del paragolpes. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires
heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart on fire. Muy bien, ya terminé de armar la camioneta por completo, quedó increíble. Ya armé toda la trompa por completo. Bueno, como les dije, me encanta el contraste que hacen los foquitos naranja con el resto de la carrocería. Bueno, coloqué los retrovisores, ya fue lo último que coloqué. Y también armamos toda la parte trasera, el paragolpes con los sensores de estacionamiento. Y bueno, lo último que colocamos fue la lona, que le da el toque, el detalle para que quede bien fachera la camioneta. Sé que me van a odiar por esto, pero les lamento decirles que no vamos a salir a dar una vuelta en la camioneta en este video, porque ya se está haciendo muy largo. Y si le hago tipo un vlog de todo el paseo con la camioneta, creo que se va a hacer demasiado extenso, así que lo dejaremos para la próxima. Este video voy a finalizar por acá. Espero que les haya gustado, por supuesto. Si es así, déjenme un like, compártanlo con sus amigos. Y bueno, no olviden de suscribirse a mi canal si están viendo mis videos y aún no están suscriptos. Gente, el proyecto está prácticamente terminado. Estoy recontra contento. Falta pulir todavía, pero eso dejamos para después. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima. Chau, chau.